líneas que plantea San Juan, él lo que hace es que dice, bueno, pues entre la humildad y la gracia está la misericordia divina, ¿no? Entre esa gracia de la vocación, esto es posible porque está la misericordia divina, que sería el punto número 7. ¿Sigo? Porque si no yo creo que... Sí. En el punto número 8 continúa avanzando su razonamiento, ¿no? Puesto que, como dice aquí muy bien, en este clima de misericordia se desarrolla, en este clima de la misericordia de Dios se desarrolla la existencia del cristiano. Es el ámbito de su esfuerzo, comportarse como hijo del Padre. ¿Cuáles son los medios principales para lograr que la vocación se afiance? Te señalaré hoy dos, que son la vida interior y la formación doctrinal, ¿no? Es decir, después de decir que es posible porque está la gracia, porque está la misericordia, ahora te voy a decir los medios concretos. Esto es volver a esa idea de decir, bueno, dar una formación intelectual o formar, no digo intelectual en el sentido académico, sino formar la cabeza para que uno sepa pues, que tiene dos pilares, ¿no? Para apoyarse. Uno es la vida interior y otro es la formación doctrinal, ¿no? Una cosa, antes de que siga, este tema de es posible también lo veo yo que lo que hace es dar ánimos, ¿no? Es decir, que suscitar la esperanza en el que escucha, ¿no? Y que a pesar de tus dificultades, a pesar de que pienses que no tienes cualidades, a pesar de que haya problemas y tal, es posible, ¿no? Y eso es una cosa que la homilía también tiene que hacerlo, ¿no? Es decir, que a la gente no solamente hay que regañarle, sino darle ánimo, ¿no? Claro, ilusionar, claro. Ese, ¿no? Sí. Bueno, esto en algún momento lo he escrito y ya no sé dónde está, ¿no? Me parece que al principio del punto 9, ¿no? Dice, para santificarse, el cristiano, que no es un religioso, que no se aparta del mundo, porque el mundo es el lugar de su encuentro con Cristo, no necesita hábito externo ni signos distintivos. Perdón. Sus signos son internos, la presencia de Dios constante y el espíritu de mortificación. En realidad una sola cosa, porque la mortificación no es más que la oración de los sentidos. Bueno, a mí cuando repasaba esto preparando la sesión, decía, bueno, la presencia de Dios constante, qué bonito. Y entonces tiene ese mismo efecto que en algún momento hemos aplicado a la publicidad, crear deseo. Es decir, yo quiero estar siempre en presencia de Dios. Dicho, o sea que San José María lo cuenta muy bien, como una... El otro día salía muy bien en la conversación con don Antonio, hablaba de hablar del cielo, como una cosa que también se hace bastante poco, ¿no? O sea que la meta a veces se difumina mucho. Y a mí me gustó mucho que hiciera esa referencia al cielo porque me parece que bueno, el castigo, pero el premio también lo hemos olvidado. O sea que no es simplemente un ser viadores por andar y por andar, sino que la idea de ese gozo que nos espera me parece que hay que saber explicarlo. Y aquí, cuando te dice que los frutos son, o las señales son la presencia de Dios continua, lo que le está diciendo es que tienes el cielo en la tierra, que estás con Dios ya aquí, ¿no? Y entonces dice, uy, yo quiero esto, ¿no? Bueno, y luego vienen el punto 9 y 10. Y aquí lo que hace ya en el punto 9 y 10 es bajar al terreno de las conclusiones prácticas. O sea que ha ido haciendo su argumentación con su parte de emocional, la parte de lo que serían las historias, refiriéndose sobre todo al caso de los apóstoles, y luego ha construido su discurso argumentativo hablando de la llamada de Dios, de la humildad, de la misericordia, de los medios que hay que poner, explicitando la vida interior y la formación doctrinal, y ahora sigue hablando de una serie ya de cosas mucho más concretas, ¿no? Siempre con el contenido fantástico que tiene San José María, ¿no? De esas frases que te encuentran, no miramos al mundo con gesto triste, ¿no? Cuentan la anécdota de los biógrafos de santos que dicen que cuando era chiquitillo ya no mamaba los viernes, ¿no? Por sacrificio, ¿no? Bien, pero luego hace otra cosa más, en el último párrafo del número 9. Dice, la mortificación es la sal de nuestra vida. Bueno, a mí esto me parece que es una de las cosas que más se echa de menos en el mundo actual. O sea que en la comunicación pastoral, en la calle, el mensaje prioritario es
hemos dicho antes, es algunas veces, ¿no? El sentido del amor o de las contradicciones. Pero esa idea de la privación voluntaria, en mi opinión también se ha perdido bastante, se ha difuminado, ¿no? Cuando aquí lo está diciendo muy claro, la mortificación es la sal de nuestra vida. Y no te está diciendo grandes mortificaciones, sino los detalles concretos, ¿no? Mortificaciones que no mortifican a los demás, que nos vuelvan más dedicados, más comprensivos, más abiertos a todo. Dice, no seas mortificado si eres susceptible, si estás pendiente de tus egoísmos, si avasallas a los otros, si no sabes privarte de lo superfluo, y a veces de lo necesario. Y en sentido positivo, eres mortificado si sabes hacerte todo para todos, para ganarlos a todos, ¿no? Habla de la infancia espiritual, la ciencia cristiana y del mundo fantástico porque ha salido de las manos de Dios, ¿no? Aplica ahora un poquito como otra cosa concreta a la vida cristiana en el ámbito del trabajo. También aquí habla de la formación intelectual. Y ya el punto número 11 serían un poco las conclusiones. Pero en las conclusiones lo que vuelve a hacer, ya la conclusión no es una conclusión práctica, sino que vuelve a hacer una visión de conjunto, ¿no? Lo mismo que había hecho en el primer punto, en el prólogo, pues ahora lo hace en este epílogo, ¿no? Que empieza diciendo, no quería deciros más en este primer domingo de Adviento, como si no hubiera dicho bastante, ¿no? Habla de las dificultades, por ejemplo, una cosa que es un recurso retórico, ¿no? De un lado, segundo párrafo, de un lado la soberbia, la sensualidad y el hastío, el egoísmo. De otro el amor, la entrega, la misericordia, la humildad, la alegría. Tienes que elegir, has sido llamado a una vida de fe, de esperanza y de caridad. No puedes bajar el tiro y quedarte en un mediocre aislamiento. Bueno, este tipo de frases son las que hacen, no de frases, sino de mensajes, los que hacen grandes San José María, ¿no? Es decir, que tienes que aspirar a lo más de lo más, ¿no? Yo creo que esto es otra cosa que también frecuentemente aparece poco, diríamos en sentido así, ¿no? Descriptivo, ¿no? Bueno, luego cuenta la anécdota del águila encerrada en una jaula de hierro, que es fantástica, ¿no? Es la idea de decir, bueno, tú estabas llamado repitiendo esa frase, ¿no? De subir muy alto y mirar de frente al sol. Y sin embargo, pues aquí estás con una cadena en el barro y frustrado para siempre, ¿no? Bueno, y al final termina, pues como se ha dicho también ya antes, haciendo esa oración en voz alta, ¿no? Pidamos conmigo a Nuestra Señora, imaginando cómo pasaría ella esos meses en espera del hijo que había de nacer. Y Nuestra Señora Santa María hará que seas alter Christus ipse Christus, otro Cristo, el mismo Cristo, ¿no? Que vuelve otra vez a terminar con una nota alta, ¿no? Es decir, bueno, que lo que te estoy diciendo aquí se resume en la identificación con el Señor, ¿no? Pues a mí esto me parece que es fantástico, ¿no? Gracias. Muy bien. Cada vez que solamente escuchándoles, notas la garra que tienen. No tanto por lo que dicen, sino como lo dicen. En cambio, San José María también tiene garra incluso como dice las cosas, ¿no? Porque es que se ve que le pierde aquí el texto solo, ¿no? Sí. Lo quería ver un poco también. Yo quería un día, en una de estas sesiones, usted me decía, dice, yo creo que lo importante es la coherencia de vida, ¿no? Entonces, y yo dije, bueno, la coherencia de vida se da por supuesta, porque estamos, al fin y al cabo, estamos hablando de comunicación, ¿no? Y entonces, sin embargo, a mí eso se me quedó en la cabeza y estuve dando vueltas, ¿no? Y quizás el sentido de lo que se quería decir con esa expresión es que esto no es como quien habla de física o como quien habla de matemáticas, de literatura o de sociología, sino que es la misma vida de la persona que habla, como hace también, hemos visto San José María, ¿no? O sea que no se trata, el problema no está en la coherencia de vida, perdón, el problema es la coherencia de vida, pero en términos de comunicación el problema sería que no es una comunicación cualquiera, sino que uno comunica lo que tiene dentro, ¿no? Eso es lo que quería decir, no es una cosa aprendida, ¿no? Sino que uno no solo transmite unos conocimientos, una cosa que ya ha aprendido porque lo ha leído muchas veces, sino porque lo ha vivido sobre todo, ¿no? Y entonces eso, claro, de alguna manera tiene que aparecer, ¿no? Y cuando aparece, pues, agarra mucho más que cuando... También quizás porque las otras ciencias, al ser más exactas que estas, pues más fácilmente pueden hacer sus propias, ¿no? En cambio, la ciencia